Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a analizar una realidad tristísima, pero al mismo tiempo innegable de todo punto, y es que España no es país para jóvenes. En esa España de la que huyen todos los meses 40.000 personas, se dice pronto. En España no hay una guerra civil, no hay una revolución al uso. No hay una situación que aparentemente justifique la huida. Bueno, pues hay 40.000 españoles que se van cada mes. De ellos, en un porcentaje elevadísimo, estamos hablando de jóvenes. Españoles que se van porque están hartos de que los roben, porque ya no están dispuestos a mantener a esa mafia repugnante de los buscabonus de la agencia tributaria que se dedican a robar, la mayoría de las veces ilegalmente. La prueba está en que pierden el 51% de las causas en los tribunales, la mayoría de las veces ilegalmente, a los pobres españoles. Y llega un momento que hay españoles que pueden irse y se van, que roben a su pastelera madre. Y no queremos ofender a ninguna pastelera, que es una ocupación muy digna y muy dulce. Pero efectivamente hay españoles que dicen, no, yo no estoy dispuesto a que me sigan robando. ¿Para qué? Para mantener los chiringuitos feministas, los chiringuitos de homosexuales, a los menas que vienen del otro lado del mar. No, hombre, no, me voy de España. Me voy destrozado. En muchos casos dicen, bueno, intentaré venir de vez en cuando a ver a la familia, pero yo me voy porque no quiero que me roben más. En otros casos no hay posibilidad de robarlos porque son españoles, a veces españoles que son profesionales, en un porcentaje muy elevado, que deciden irse de España porque en España no tienen futuro, porque España no es un país para jóvenes. Y porque además el número de jóvenes se ha ido reduciendo de una manera tremenda. De una manera tremenda. Ha bajado casi un 10%, es una barbaridad, del censo desde mediados de los años 90. Y entonces los jóvenes ya no son tan interesantes. Es verdad que les organizan historias, que procuran tenerlos entretenidos, pero son mucho más interesantes otros sectores de la población. Por ejemplo, mantener contentas a las feministas, por ejemplo, mantener contentos a los lobbies homosexuales, por ejemplo, integrar como votantes a los millones de inmigrantes ilegales que han llegado a España y de los que ahora van a legalizar de golpe a más de 500.000, que en un par de añitos votan. Y claro, imagínense ustedes lo que es 500.000 de votos agradecidos. Y son más importantes que los jóvenes porque la gente que nos gobierna, pero también la que está en la oposición en su aplastante mayoría, ni tiene un sentimiento nacional, ni conoce lo que es la idea de patria, ni le importan un pito sus compatriotas. Ellos viven en una torre de marfil absolutamente blindada. Fíjense ustedes, Artur Mas, golpista catalán, que ahora mismo va a cobrar una jubilación de más de 8.000 euros al mes. 8.000 euros al mes. Es que eso no hay quien lo sueñe. Fíjense ustedes en esa inmensa mayoría de jóvenes que han conseguido trabajar, porque hay un porcentaje elevadísimo que ni locos encuentran trabajo, y que tienen una media de ingresos de 10.000 euros al año. 10.000 euros al año. Esto es tercermundista realmente. Y esa es la situación en España. Y claro, al final jóvenes y no tan jóvenes acaban votando con los pies. El país que tiene más gente huyendo del país es Venezuela. Y a continuación, España. Por algo será, por algo será. En fin, de eso hablábamos en nuestro editorial y entramos ya en el boletín informativo y, como siempre, entramos en el segmento de España. Bueno,
la noticia es algo verdaderamente notable. Resulta que la Fiscalía General del Estado va a investigar al vice Pérez, el eurodiputado de Se Acabó la Fiesta, por una presunta financiación ilegal de la campaña de las europeas. Esto, vamos a ver, nosotros partimos de la presunción de inocencia de Alvise Pérez, como partiríamos de la presunción de inocencia de cualquier otro, hasta que empiecen a aparecer indicios razonables de delito, y entonces, claro, en ese caso mantendríamos la presunción de inocencia, pero apuntando a que hay indicios razonables de que hay delito. ¿Hay indicios razonables de delito en el caso de Alvise? Pues no está nada claro. No está nada claro. Pretenden implicarlo en una presunta estafa piramidal de Madeira Invest, pero aquí Alvise, por lo menos que se sepa hasta ahora, lo único que hizo fue recomendar a Madeira Invest, pero no formaba parte de la dirección ni de la decisión de Madeira Invest. Claro, esto es algo como decir que una señora que aparece en televisión anunciando una marca de brandy, pues de pronto la gente se intoxica bebiendo ese brandy y la culpa la tiene la señora que lo anuncia en televisión. Esto parece totalmente cogido por los pelos. La siguiente cuestión es que presuntamente Madeira Invest habría entregado dinero al Alvise para la campaña de las europeas y además lo habría hecho por encima de lo que se puede entregar a los partidos políticos. Ya, pero es que se da la circunstancia de que Alvise no es un partido político y Se Acabó la Fiesta tampoco es un partido político. Es una asociación de electores. Y entonces está en el aire realmente si esta es una cuestión que efectivamente va más allá de un intento de matar civilmente al vice Pérez, porque claro, un tipo que consigue 800.000 euros es muy peligroso para el sistema, diga lo que sea, diga lo que sea. Un tipo que obtiene 800.000 euros, votantes, sin un partido que los respalde, es peligrosísimo. Para la izquierda y sobre todo en este caso seguramente para la derecha. No hay nada más que ver como algunas de las furcias mediáticas de la derecha, intentan clavarle el cuerno al Alvise cada lunes y cada martes. Y veremos a ver en qué queda esto, porque efectivamente alguno podría pensar que los padrinos que haya podido tener en la sombra Alvise ya no lo consideran tan útil. Alvise, por ejemplo, tenía una postura muy sensata sobre la guerra de Ucrania. En los últimos tiempos parece que ha ido basculando hacia la posición de la OTAN sobre Ucrania. Alvise tenía una posición muy sensata sobre Israel. Bueno, pues en los últimos tiempos parece que esa posición también la ha abandonado, a pesar de que la repitió muchas veces, y se ha ido acercando a la posición de la OTAN hacia Israel. Puede que haya visto la luz, es decir, no se puede excluir que haya reflexionado sobre la historia, haya llegado a Bruselas y haya pensado que estaba equivocado y lo piense de buena fe. Es una posibilidad que no se puede descartar. Pero también puede ser que Alvise esté acomodándose y alguien haya decidido que, oye, no tiene mucho valor si se acomoda, vamos a buscar algo para descabalgarlo y esos 800.000 votos, pues ya veremos a dónde van a parar, pero no los van a recoger los seguidores de Alvise. Se acabó la historia de las ardillas. Ahora, verdaderamente es impresionante cómo puede actuar la Fiscalía, de quién depende, que decía Pedro Sánchez para añadir después, pues eso, hay que ver la rapidez con que puede actuar la Fiscalía con ciertas cuestiones y la absoluta pasividad con la que actúa en otras cuestiones. Por ejemplo, cuando un hermano del presidente del gobierno, pues resulta que vive en Portugal y cobra un salario que le viene totalmente de la administración española, no paga impuestos y encima hasta los sicarios de la agencia tributaria dicen que ahí no hay ningún problema. Tú eres un guardia civil y te estás jugando la vida en la valla de Ceuta y Melilla y pretendes que las bonificaciones de Hacienda te las apliquen y los sicarios de la agencia tributaria te dicen que no, que tú vives en Málaga y vamos, te parten la columna vertebral.
Pero eres el hermano del presidente del gobierno y vamos, se entiende todo. Ya lo creo que se entiende. En fin, examinamos estas y otras cuestiones relevantes que les afectan con la ayuda absolutamente irrenunciable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches. Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. La Fiscalía General del Estado ha emitido al Tribunal Supremo una denuncia contra Alvise Pérez, el eurodiputado de Se acabó la fiesta. Y lo hace por su presunta relación con una estafa piramidal de Madeira Invest, de la cual dicen habría recibido 100.000 euros para promocionar la plataforma de inversión en actos públicos durante la campaña de las elecciones europeas. La denuncia se recibió en la Fiscalía el pasado 19 de septiembre y este martes fue presentada una ampliación de la misma. La denuncia se recibió en la Fiscalía el pasado 19 de septiembre. El martes fue presentada una ampliación de la misma. La denuncia se ha remitido a la Fiscalía del Tribunal Supremo, que es la competente para investigar si puede existir un delito de financiación ilegal, ya que el denunciado es aforado por su condición de eurodiputado. Hemos intentado ponernos en contacto con Alvise Pérez, no ha sido posible, pero les daremos su opinión sobre el caso en cuanto nos sea posible. Como saben, en cualquier caso, la máquina del fango y la caza y captura del disidente político que está llevando a cabo Pedro Sánchez sigue adelante. Alvise Pérez, como saben, logró 3 escaños en las pasadas elecciones europeas y ha estado en boca del presidente del gobierno, de miembros del Ejecutivo y también de medios afines, siempre para desacreditarlo. Bueno, y la segunda noticia es una noticia triste, pero en fin, estas cosas pasan porque pasan. Y es que ustedes saben que va a haber una toma de posesión el próximo 1 de octubre, Dios mediante, en Ciudad de México, de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, y resulta que el gobierno de México ha decidido que no invita al rey de España, que es el jefe del Estado. Claro, esto inmediatamente el gobierno de España ha considerado que es algo absolutamente inaceptable. Esto no tiene, pero vamos, ningún sentido. Hay que decir también que a los gobiernos de Ecuador y de Perú se les ha excluido, dicho sea de paso también. Y todo esto arranca de una carta que allá en el año 2019, es decir, estamos hablando de hace más de 5 años, López Obrador le envió a Felipe VI de España diciendo que el Estado español tenía que admitir su responsabilidad histórica por las ofensas cometidas durante la conquista y tenía que ofrecer disculpas o resarcimientos. Claro, como era de imaginar, pues evidentemente el Estado español no respondió y vamos, el rey castigó a López Obrador con el frío estilete de su indiferencia. Esto era una sandez de López Obrador. Vamos a ver, el comportamiento de España en México dejó muchísimo que desear. No vayan ustedes a creer que nosotros sostenemos todas las pavadas de la leyenda dorada, porque eso no se sostiene históricamente y no hay nada más que leer a los propios cronistas de Indias para verlo. El propio Hernán Cortés cuenta en sus cartas de relación como una manera de someter a los indios era cortarles las manos. O sea, que en fin, no llegaron los conquistadores españoles repartiendo caramelos. También es verdad que el imperio azteca al final fue menos sólido de lo que parecía, porque era un imperio, como todos los imperios precolombinos, que se basaba en oprimir a otros pueblos indígenas, que todos ellos eran de raza cobriza, todo lo que ustedes quieran, pero controlaba a otros pueblos indígenas que muy ingenuamente pensaron que los españoles los iban a libertar. Vamos, lo último que se les pasaba a los españoles por la cabeza, los sometieron y además los sometieron en México a un régimen de encomienda que era una forma de esclavitud con otro nombre. Eso es verdad. Pero claro, ir pretendiendo a estas alturas que los sucesivos gobiernos vayan pidiendo perdón por lo que pasó hace 500 años o hace 200 años o hace 1200 es francamente ridículo.
Los historiadores tendrán luego un juicio generalmente negativo, por más que a algunos les pese y crean que efectivamente civilizan a la gente exprimiéndola y oprimiéndola. Eso no es verdad. Luego al final pueden quedar carreteras, pero no se puede ocultar el hecho de la opresión y del saqueo y del latrocinio, pero esto no tiene ningún sentido. O sea, España va a pedir ahora a Italia que les pida disculpas por cómo se llevó su oro, cómo se llevó su plata, cómo se llevó su mercurio, cómo se llevó todo lo que había en España, y además crucificó a los españoles que se atrevieron a resistir a Roma durante prácticamente 2 siglos. Hombre, pues sería ridículo. Sería ridículo. Uno se queda de eso con el hecho de que existe el acueducto de Segovia y las ruinas romanas de Mérida y que en España se habla una lengua que deriva del latín. Y ir más allá de eso, pues es estúpido. Los indios van a pedir a Gran Bretaña, y eso sí que es mucho más cercano, acabó el siglo pasado, van a pedir a Gran Bretaña que pida perdón por cómo saqueó miserablemente a la India, cómo la hundió para lanzar su imperio. Hombre, pues los indios no están para eso. Y la experiencia de quien ahora se dirige a ustedes es la de que cuando hablas con los indios de las distintas naciones del mundo, de los británicos no quieren ni hablar. Luego te pueden contar que ese tren lo hicieron los británicos, ese tendido telegráfico lo hicieron los británicos, pero por regla general prefieren no hablar. Porque fue una experiencia que muchos de ellos sí que tienen familiares que todavía la vivieron y fue una experiencia terrible. ¿Que Gran Bretaña dejó después ferrocarriles, telégrafos? Sí, los dejó, pero saqueó a la India y la sometió a una miseria terrible. Y durante la Segunda Guerra Mundial, que es algo que no se cuenta en absoluto, Gran Bretaña mató a más indios que los judíos a los que mató Hitler. De los judíos de Hitler sabemos, más o menos, por lo menos la gente tiene una idea general y es bueno que la tenga. De los indios que desaparecieron por esa gestión británica de la India, que fueron más millones que los judíos que murieron en el Holocausto, por supuesto no sabe nadie. Los indios. Ya sales de la India y nadie tiene ni idea de lo que fue aquello. Y por eso ahora Gran Bretaña tendría que ofrecer... No, bastaría con que los historiadores cuenten la verdad y se dejaran de historias, porque efectivamente esto no lo puedes enmendar. Y a nadie se le ocurriría, por ejemplo, en el caso de la India, decir que a determinadas festividades no venga Carlos III de Inglaterra, porque aquí hubo millones y millones y millones de indios que perdieron la vida gracias al gobierno británico. Es algo absurdo, no tiene ningún sentido, pero bueno, en Hispanoamérica es algo que queda bien, ¿no? Eso de decir, bueno, pues no pudimos combatir porque fue hace 2 siglos con la dominación española, pues nada, hacemos esto y los españoles se aguantan, los españoles aguantan todo. Bueno, aquí el gobierno ha considerado que esto era inaceptable y ciertamente lo es. O sea, no hay que darle más vueltas. Y parece ser que a los pobres de Ecuador y Perú también los excluyen. Bueno, pues nada, en fin. Supongo que la señora Sheinbaum incluso ya puesta, hasta podría decir que el rey de España pues no puede ir, porque ya se sabe que en 1492 a sus correligionarios judíos los expulsaron de España. Pero como España el decreto de expulsión de los judíos lo ha anulado varias veces, es la única pieza legal de la historia del derecho en España que se ha anulado varias veces, pues en este caso no podrían, en fin, objetar nada contra el rey. Es triste lo majadera que puede ser alguna gente. Felipe VI no acudirá a la toma de posesión de la presidenta mexicana y tampoco va a enviar representante. ¿Por qué? ¿Por qué no ha sido invitado? El gobierno español considera inaceptable que no se haya invitado a la toma de posesión de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, el próximo 1 de octubre en Ciudad de México. Por este motivo, han decidido no participar en la ceremonia a ningún
nivel. Esto es lo que ha informado mediante un comunicado el Ministerio de Exteriores español. Hay que recordar que el mandatario López Obrador envió en el mes de marzo del año 2019 una carta al rey de España reclamando que el Estado español admita su responsabilidad histórica por las ofensas cometidas durante la conquista y que ofreciera disculpas o resarcimientos políticos convenientemente, una petición que nunca obtuvo respuesta. Además de Felipe VI, también han quedado fuera de la invitación pues gobiernos como el de Ecuador o Perú. Algo que ha chocado y ha contrariado al gobierno español es que en la lista de invitados estén, por ejemplo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, o el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Bueno, y nos vamos ya más directamente a Hispanoamérica, nos vamos a Venezuela y vamos a ver, porque esto es gordo. Rodríguez Zapatero ha reconocido lo que sabemos hace un montón de tiempo, y es que el mediateur, el intermediario para que Edmundo González, para algunos presidente electo, para otros jefe de la oposición, por lo menos visible, en Venezuela, acabara en España, fue él, Rodríguez Zapatero. Es algo verdaderamente impresionante. Este buen hombre ha presentado últimamente un libro que se titula La democracia y sus derechos. Habría que añadir y cómo los pisoteé y los sigo pisoteando, pero finalmente ha reconocido lo que sabía todo el mundo. Todo el mundo sabe que Rodríguez Zapatero es uno de los palanganeros, quizá el palanganero, por lo menos de los conocidos más importantes del régimen chavista, del régimen de Maduro. Esto es conocido, es harto sabido. La última vez que Zapatero pasó por Miami, bueno, pues se acordaron de su madre de una manera absolutamente grosera y totalmente inaceptable, y fundamentalmente fueron los venezolanos que se habían enterado de que pasaba por Miami. Y claro, no lo ven bien, no nos vamos a engañar, pero creo que Zapatero reconozca esto públicamente, de manera sabe todo el mundo, pues suponemos que habrá sido, porque claro, en su inmensa vanidad y en su terrible vacuidad moral, pues habrá dicho, bueno, ya que lo dicen, pues lo digo yo y encima me pongo la medalla. Hay gente que se pone la medalla con estas cosas. Por cierto, que en el caso de Edmundo González, se le califique como se le califique, desde luego lo que no se le puede calificar todavía es de asilado, porque el gobierno español todavía no le ha concedido oficialmente el asilo. No nos digan ustedes que no está claro que hay que conceder el asilo a Edmundo González. Vamos, por lo menos tanto como esos saharauis a los que no se lo va a conceder Grande Marlaska y los va a expulsar de España en un gesto absolutamente miserable y vil. Bueno, pues como mientras no te conceden el asilo no puedes hacer declaraciones políticas, oye, que Edmundo González han pasado varias semanas y siguen sin concederle el asilo de manera oficial. ¿Se lo va a conceder un poquito antes del mes de enero para cubrir el expediente o se van a esperar a mayo del año que viene y así pues Edmundo González no puede decir nada mientras está en España? Pues a lo mejor Zapatero lo sabe. El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha confirmado que participó en la tarea de facilitación para que el líder opositor venezolano Edmundo González pudiera viajar a España. Así lo confirmó ayer respondiendo a las preguntas tras la presentación del libro del cual es coordinador, un libro titulado La democracia y sus derechos. Además, Zapatero aseguró que ojalá que antes o después está seguro que va a haber intentos para llegar a una posición política. Como saben, Zapatero ha sido siempre el facilitador o mediador entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. Bueno, y ustedes saben que ha habido un recorrido en las últimas horas de presidentes por la Asamblea General de Naciones Unidas y una de las intervenciones verdaderamente interesantes ha sido la de Gabriel Boric, el presidente de Chile. Gabriel Boric, que es un personaje que está absolutamente en la agenda globalista, pero vamos, de manera
clara, notoria y desorejada. Esa es la realidad. Pero luego, al mismo tiempo que sucede eso, pues se da la circunstancia de que, por ejemplo, la tiene tomada con Nicolás Maduro y ahí va en una línea totalmente distinta. Y claro, en el curso del discurso, pues ha dejado muy mal a Maduro, le ha acusado de que ha robado las elecciones, de que le importa un pimiento que haya millones de venezolanos que se hayan marchado del país, etcétera. Ha estado bastante correcto en términos generales y en un momento determinado ha dicho algo que da la sensación, realmente da la sensación de que podría ser la razón por la que Boric efectivamente se enfrenta con Maduro. Y es cuando ha dicho que Chile ya no está en condiciones de recibir a más inmigrantes venezolanos. Es muy posible que a Boric realmente la situación de la libertad de Venezuela no le importe especialmente, pero es consciente de la cantidad de problemas y de dramas que provoca la llegada masiva de una inmigración extranjera. Incluso aunque todos fueran muy honrados y muy decentes, que nunca es el caso. O sea, no nos engañemos, siempre hay un porcentaje delictivo y en algunos casos el porcentaje es elevadísimo y tiene unas consecuencias pavorosas para el país donde entran esos ilegales. Pero claro, en el caso de Chile, Chile es un país pequeño en cuanto a la población. Los venezolanos además están cerca, no tienen que cruzar el mar para llegar a Chile, ni mucho menos, y efectivamente Chile es que de verdad que no puede recibir más inmigrantes venezolanos. Y además hay un porcentaje de los inmigrantes venezolanos que tampoco es que sean lo mejor de cada casa. Y aquí la voz de Boric es la de a ver si se acaba el régimen de Maduro, porque es que a Chile esto le está costando enormemente. Me va a costar a mí un disgusto también a todo eso. O sea, realmente esa es la situación y es comprensible que Boric haya ido en esa dirección. En otros aspectos seguramente no habrá gustado tanto a la gente. Por ejemplo, cuando ha dicho que se negaba a elegir entre el terrorismo de Hamás o la conducta genocida del Israel de Netanyahu. Y aquí, evidentemente, habrá gente que se sentirá muy indignada. Pero tiene toda la razón del mundo también Boric. Israel tiene que respetar el derecho internacional, tiene que dejar de establecer asentamientos ilegales en el territorio palestino ocupado y tiene que acabar con la inmensa matanza de Gaza y los ataques indiscriminados sobre la población civil. Esto es impecable desde el punto de vista del derecho internacional. O sea que Boric ha estado, bueno, yo diría que bastante razonable en su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas y ha dicho cosas que son sensatas. E incluso pues ha dejado de manifiesto una cierta preocupación por la situación de Chile. No podemos recibir a más venezolanos. O sea, es imposible. Y parece que la única manera de que dejemos de recibir venezolanos es que finalmente Maduro se vaya, o sea, que se vaya. Y esto explica la posición de Boric y explica la posición de otros y también explica la posición de otros en el sentido de no forzar demasiado a Maduro. Porque claro, hay quien es el socio comercial número 1 o el número 2 de Maduro, es decir, Estados Unidos y la Unión Europea, y hombre, hay que protestar algo, pero con la boquita pequeña, pues tampoco es cuestión de que se vaya Maduro y no está claro si vamos a poder saquear Venezuela como lo hemos hecho durante los últimos años. El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha asegurado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que Chile no está en condiciones de recibir más inmigrantes venezolanos. Ha tachado al régimen de Nicolás Maduro de dictadura, que ha robado unas elecciones a la oposición, que persigue a la disidencia y que es indiferente al exilio de millones de sus ciudadanos. Pedía en el seno de la ONU una solución política a esta crisis que debe, decía, reconocer el triunfo de la oposición y llevar a cabo una transición pacífica en el país. Gabriel Boric también ha criticado las sanciones unilaterales impuestas a Venezuela por parte de los Estados Unidos, algo que el presidente de Chile ha dicho que ha comunicado en persona al propio Joe Biden. Boric afirma que las sanciones no ayudan a la solución del conflicto, sino que lo agravan.
Además, ha aprovechado para pedir un alto el fuego inmediato en Gaza y la liberación inmediata de los rehenes que tiene secuestrados Hamás en el enclave palestino. El presidente de Chile ha dicho también cosas como estas. Me niego a elegir entre el terrorismo de Hamás o la masacre y conducta genocida de Israel de Netanyahu. No tenemos por qué elegir entre barbaries. Yo elijo la humanidad. Denunciamos la ocupación ilegal de los territorios palestinos y la negación de facto de la existencia de un Estado palestino independiente por parte del país ocupante. Israel debe de respetar el derecho internacional, cesar el establecimiento y expansión de asentamientos ilegales en territorio palestino ocupado y terminar con la masacre en Gaza y los ataques indiscriminados que ha venido realizando a la población civil. Boric insiste en la necesidad de alcanzar una solución pacífica de los dos estados. Nos vamos a internacional y nos vamos a internacional con una noticia que es de estas que te pone los pelos como escarpias, porque la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos ha informado a Donald Trump de que Irán tiene planes para asesinarlo y de esa manera crear un clima de desestabilización y de caos en Estados Unidos. ¿Esto es verdad? Pues miren ustedes. Donald Trump ha sufrido ya 2 intentos de asesinato. El primero no era un iraní ni por el forro. Ni siquiera sabemos de quién dependía. Lo que sí sabemos es que la comunidad de inteligencia no estuvo a la altura. El segundo era un pro-ucraniano, pro-nazi Batallón Azov, pro-Zelensky, que podía haberlo asesinado, pero aquí parece que la comunidad de inteligencia estuvo más ágil, pero ya hemos visto el personaje. Y a pesar de que este sujeto pro-Ucrania pues tenía la intención de matar a Donald Trump y no lo mató por un pelo, bueno, pues a los pocos días vino por aquí Zelensky y le dieron más dinero, lo que motivó el comentario de Donald Trump, que debe ser el mejor vendedor del mundo, porque cada vez que viene aquí a Estados Unidos se lleva 50.000 millones de dólares. Lo cual es vergonzoso, pero es verdad. Claro, ¿qué pasaría si en un momento determinado asesinan a Donald Trump? Vamos a suponer, ha habido 2 intentos, se ha hablado de un tercero que fue un automóvil con explosivos, pero esto ha quedado en sordina, de manera que no sabemos si ha habido un tercero o ha habido un 2,5 o qué ha habido. Bueno, vamos a suponer, Dios no lo quiera, que alguien mata a Donald Trump. Se le carga el muerto a Irán, tenga o no tenga que ver, más bien previsiblemente no tiene nada que ver, y ya tenemos la excusa perfecta para ir a la invasión de Irán. Es decir, otra guerra más en la que se mete Estados Unidos sin que tenga que ver nada con sus intereses nacionales, pero para hacerle el juego sucio al Estado de Israel. Netanyahu lleva décadas insistiendo en que hay que atacar a Irán porque a él se le ha puesto en las narices. Hay quien dice, bueno, Irán es una amenaza para Israel. Da la sensación de que más bien es Israel el que es una amenaza para Irán, pero en fin, esto es algo sobre lo que se pueden tener distintas opiniones. Pero si matan a Donald Trump, pues es bastante fácil que de pronto aparezca un iraní y que el iraní además lo abatan en ese momento, como pasó con Lee Harvey Oswald y con quien no es Lee Harvey Oswald, con el protagonista del primer atentado de Trump hace unas semanas, y entonces ya sepamos que detrás está Irán. Y entonces provocamos un movimiento de cólera dentro de todo el país, calentamos patrióticamente a la gente para ir a la guerra contra Irán. Además, vestimos el muñeco, ¿no? O sea, decimos que sabemos que el asesino es fulano de tal, Majid, no sé cuántos, y que Irán nos tiene que entregar a los que ha habido detrás. Irán, por supuesto, dirá que no ha habido nadie detrás y que no tiene nada que ver, y ya tenemos la excusa para ir a una guerra con Irán. ¿Esa guerra la ganaría Estados Unidos? No, es imposible. Es imposible. Como fue imposible ganar la guerra de Afganistán y como al final, en el caso de Irak, es verdad que se derribó a Saddam Hussein, pero esa guerra al final se ha perdido. En estos momentos, Irak tiene un gobierno que es muy cercano al de Irán.
fundamentalmente por una razón, porque la invasión fue criminal, porque hubo un saqueo terrible y porque no hay quien convenza a los iraquíes de que la invasión de Irak fue una bendición y fue para darles la libertad. No se lo cree absolutamente nadie, aunque hay americanos y occidentales que esto les sorprende. La guerra de Irán no se ganaría, como no se ha ganado la de Afganistán, y si ustedes me apuran, no se ha ganado una sola guerra desde la guerra de Corea. A lo más que se ha llegado es alguna invasión de país pequeño, como Granada o Panamá, y paren de contar, porque no ha habido ni una sola guerra ganada. Ahora, eso sí, beneficios económicos salvajes. Y en medio de esa historia, si efectivamente se va a esa guerra, que sería una desgracia para la economía y sobre todo para el pueblo americano, bueno, pues Netanyahu aprovecha y ya ataca el Líbano y lo invade, se queda con el Líbano por lo menos hasta el Litani, le pega otro golpe a Siria y se queda con otro trozo, en fin, crea el gran Israel. Por supuesto, lo que pase con los pobres palestinos, casi mejor no pensar. Y todos están contentos. O sea, esto es una posibilidad. Y por supuesto, pues hombre, Kamala Harris se queda en la Casa Blanca y continúa la política verdaderamente desastrosa que ha tenido la administración Biden. Que es algo tremendo. He visto las últimas imágenes de Biden donde no sabía quién tenía delante y era el presidente de la India. Y esto llevamos diciéndolo algunos 4 años, pero no, mentíamos, eran fake news. Vamos, tenía una agilidad mental Biden que era la locura. Ya ni reconoce al presidente de la India y lo tenía enfrente. Esta es la realidad. Mira que no será porque algunos no llevemos años contando. Bueno, pues prepárense ustedes para cualquier cosa en las próximas elecciones. Yo a veces tengo la sensación de que si Donald Trump llega vivo al día de las elecciones, verdaderamente es por la misericordia de Dios. Porque hay gente que se ve que está dispuesta a quitárselo de en medio. Y esta es la situación que existe. Claro, también podría producirse una guerra nuclear limitada en Europa, como en 1981 anunció Ronald Reagan, y entonces en medio de esa situación no se pueden celebrar elecciones. Dirían algunos, porque en medio de la peor guerra y la que ha causado más muertos a este país, que fue la guerra entre los estados, Lincoln celebró las elecciones, porque él no era un miserable dictador como Zelensky. Y en medio de la Segunda Guerra Mundial, que no es donde murieron más americanos, pero sin duda es la guerra más importante en que ha participado Estados Unidos, Roosevelt celebró elecciones porque no era un dictador miserable como Zelensky. O sea, esto hay que tenerlo en cuenta, pero no sabemos lo que puede pasar. Las elecciones de este año en Estados Unidos sin duda van a ser elecciones muy importantes, no cabe engañarse. Pero el ambiente es un ambiente, la atmósfera es una atmósfera terriblemente enrarecida. La Oficina del Director de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos ha informado al expresidente Donald Trump de que Irán tiene planes reales y específicos para asesinarle. Y dicen que lo hacen en un esfuerzo por desestabilizar y sembrar el caos en los Estados Unidos. El jefe de comunicación de la campaña electoral de Donald Trump, Steven Cheung, ha puntualizado en el comunicado que los funcionarios de la inteligencia estadounidense han especificado que se trata de ataques continuos y coordinados que se han intensificado durante los últimos meses y que ya están trabajando para garantizar la seguridad de Trump y para que las elecciones presidenciales de noviembre estén libres de interferencias. Todo ello después de que el magnate ya haya sido víctima de 2 intentos de acabar con su vida. El jefe de campaña electoral de Donald Trump también ha dicho lo siguiente: no se equivoquen, el régimen terrorista de Irán ama la debilidad de la vicepresidenta Kamala Harris y está aterrorizado por la fuerza y la determinación de Donald Trump. No permitirá que nada lo detenga ni se interponga en su camino para luchar por el pueblo estadounidense y hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande.
Hay que recordar que en otras ocasiones la inteligencia estadounidense ya ha hablado sobre un supuesto complot iraní para acabar con la vida del expresidente y que estaría relacionado con un patrón más amplio de amenazas contra exfuncionarios de la administración Trump en represalia por la muerte del general Qasem Soleimani en un bombardeo estadounidense en Irak en enero del año 2020. Bueno, y sin duda, quien hace unas horas ha sido la estrella ante la Asamblea General de Naciones Unidas, ha sido el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan, que ha realizado un discurso verdaderamente impresionante, que por cierto los medios en Occidente han procurado que en fin, no sepamos mucho de lo que dijo porque fue tremendo, entre otras cosas porque Turquía sigue siendo miembro de la OTAN. Y claro, no es cualquier país. Bueno, Erdoğan hizo un llamamiento a acabar con el genocidio en Gaza, hizo un llamamiento al hecho de que se respeten las resoluciones de Naciones Unidas y finalmente pues Israel se retire de los territorios ocupados, como le ha instado el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en varias ocasiones, no hablemos ya de la Asamblea General de Naciones Unidas. Comparó a Netanyahu con Hitler, cosa que los teletipos de Occidente pues han suprimido verdaderamente de una manera general, lo han censurado de una manera prácticamente general, esa comparación. Insistió en que tenía que haber una alianza de la humanidad para tomar medidas contra un Israel que quebrantaba de esa forma la legalidad internacional, y dijo algo que es el gran argumento que explica la cara que tenían los representantes de Israel en la Asamblea General de Naciones Unidas, porque era verdad. Y es que Turquía nunca ha sido un país antisemita, todo lo contrario. Y esto lo mencionó Erdoğan y tenía razón. Turquía ha sido durante siglos, durante más de medio milenio, uno de los lugares de refugio seguro para los judíos. Erdoğan recordaba cómo los judíos que fueron expulsados de España se fueron a Turquía, y es verdad. Bueno, no solamente se fueron a Turquía, muchos de ellos escalaron enormemente en la corte del Gran Turco y llegaron a organizar flotas de piratas que atacaban a la Marina española. El duque de Naxos, Doña María, en fin, hay una serie de personajes judíos históricos importantes, judíos sefardíes, que habían sido expulsados de España y que pudieron utilizar la potencia de Turquía para devolverle la agresión a España. No se suele hablar de esto mucho, no se suele recordar, pero son personajes de relevancia. El duque de Naxos seguramente es uno de ellos. Y eso fue con el respaldo indiscutible de Turquía. Cuando llegó el Holocausto, muchísimos judíos huyeron a Turquía, y durante esos siglos intermedios, en un país que era islámico, pero que respetaba la religión de los que había allí, fueran greco-ortodoxos como los griegos, en su mayoría eran ortodoxos si eran cristianos, había judíos, había de otras religiones, tenían una libertad de práctica de la religión, y los judíos prosperaron mucho. Hay estudios, además, muy interesantes sobre los judíos en Turquía. Y en ese sentido, pues evidentemente lo que decía Erdoğan era cierto. Nosotros no hemos sido nunca antisemitas, todo lo contrario. Hemos recibido a las comunidades judías. Erdoğan incluso podría haber dicho, y además ustedes saben que el Estado de Israel ha entrenado a sus soldados y ha entrenado a su aviación en territorio turco, porque siempre nos hemos llevado bien con ustedes. En contra de lo que dice la propaganda sionista y la propaganda otanista, este no es un enfrentamiento de religiones. Primero, porque entre los palestinos hay muchos cristianos. Y ustedes no distinguen a la hora de matar niños si matan a un niño palestino musulmán o si matan a un niño palestino cristiano. Y segundo, porque los turcos son de manera aplastantemente mayoritaria musulmanes y nunca han tenido problemas con los judíos, ni mucho menos con el Estado de Israel. Aquí con lo que nos encontramos es con una situación específica, que es un genocidio que ustedes están perpetrando en Gaza, que tiene que detener la comunidad internacional y en el cual se ve que Netanyahu se comporta como Hitler, cosa que no ha querido publicar nadie,
que lo podían haber hecho entre comillas y diciendo, pues no es cierto, esto es exagerado, es demagogia. Pero no, se ha preferido ocultar incluso. Bueno, pues el discurso de Erdogan es un discurso importante. Turquía es una potencia. Turquía, a decir verdad, ha recuperado su papel de potencia con la que hay que contar por Erdogan. No es extraño que Estados Unidos pretendiera derribarlo en un golpe de Estado hace años, que salió mal, lo cual evidentemente a Erdogan buenos sentimientos hacia la Casa Blanca no le ha provocado. Y es una potencia que tiene un peso además creciente en la zona y a la que no es tan fácil darle un bofetón como si fuera Guatemala, Honduras, uno de estos pequeños paisitos que se tienen que quedar con el escupitajo, pues no pueden reclamar. Discurso, insistimos, para que lo busquen ustedes, está en internet, incluso traducido al inglés y al español, y que verdaderamente, seguramente ha sido el discurso más importante de mucho tiempo ante la Asamblea General de Naciones Unidas. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha realizado un discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en el que hacía una cruda comparación entre el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y Adolf Hitler. Además, ha criticado los valores del sistema de la ONU y del mundo occidental, afirmando que están muriendo en Gaza. En este sentido, el presidente de Turquía ha dado cifras escalofriantes, como las siguientes. Desde el pasado 7 de octubre, 41.000 palestinos han muerto en los continuos ataques israelíes. 41.000 vidas, 41.000 personas, en su mayoría niños y mujeres. Otras 100.000 personas, decía Erdogan, fueron llevadas sin piedad y nadie sabe dónde están, la mayoría de las cuales son niños. Otras 100.000 resultaron heridas, mutiladas o perdieron sus extremidades. 172 periodistas murieron mientras intentaban hacer su trabajo en circunstancias muy difíciles y más de 500 médicos murieron mientras intentaban salvar vidas. Trabajadores de ayuda humanitaria y personal de las Naciones Unidas que acudieron al rescate de la población de Gaza que luchaba contra el hambre y la sed. Murieron de ellos más de 215 miembros, también de personal de Naciones Unidas. Israel atacó tiendas de campaña, mercados y campamentos de refugiados. Bombardearon 820 almizcles y 3 iglesias que no deberían haber sido tocadas ni siquiera en la guerra, y atacaron, decía Erdogan, deliberadamente docenas de hospitales, cientos de escuelas y más de 130 ambulancias que transportaban pacientes. Y también decía el presidente de Turquía ante la ONU: más de 177.000 niños fueron blanco de balas israelíes y de bombas. Han destrozado la Carta de las Naciones Unidas, el rostro de las Naciones Unidas, y desafiaron descaradamente a todo el mundo, que son personas de conciencia que están en esta misma sala. Los desafían, amigos míos. Las imágenes filtradas de las prisiones de Israel, que han convertido en campos de concentración, muestran claramente qué tipo de barbarie enfrentamos como resultado de los ataques israelíes. Gaza se ha convertido en el cementerio de mujeres y niños más grande del mundo. Esto es lo que decía el presidente de Turquía en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Muchas gracias a ti, César, muy buenas noches. Y ustedes no se nos vayan, porque ya está llegando al avión de Despegamos don Lorenzo Ramírez, por cierto que lleva una cosa rara en la mano, que no sé lo que será, y ya saben ustedes que le va a dar un niquelado a la economía mundial durante la próxima hora. Y luego, como todos los miércoles, tendremos nuestro programa doble y sesión continua dedicado a la salud. Vendrá primero Elena Kaliníkova, nos hablará de la vida sana, de la existencia saludable, del naturismo, y después daremos un salto cualitativo y entraremos en la salud de la psique, en la salud de la mente, con don Miguel Ángel Alcarria. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.